que fue propuesta en el año 2007, se le hizo una modificación en el año 2012 y la última modificación fue el año pasado, o sea, más o menos creo que fue en noviembre, o sea, que fue la última modificación que se le hicieron. Sin embargo, aunque si bien es cierto que estamos de acuerdo, todo el mundo que la violencia de género no debe ser permitida, existían en algunos articulados algunas leyes que quedaban de manera un poquito genérica en algunas cosas. Por ejemplo, una de las modificaciones que se hizo, yo les había comentado que establecían 19 formas de violencia de género, ahorita le agregaron 2 más, ahora quedan en 21, y dentro de esas nuevas que le agregaron lo que es la violencia ginecológica, parece, o sea, estaba el apartado de violencia obstétrica, ahora le agregaron el de violencia ginecológica. Es decir, que ahora hay 3 que nos interesan, que es violencia obstétrica, violencia ginecológica y esterilización forzada. Serían de los 3 artículos que ganan importancia para la revisión desde el punto de vista de la obstetricia. Sin embargo, tal cual como lo describe, aparece que es la violencia contra las mujeres. Esto basado en el principio fundamental, que es para tratar de prevenir y mejorar las circunstancias, las violencias de género. De manera general, establece como la violencia contra las mujeres, que se refiere a la presente ley, comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el acto privado. Sin embargo, la violencia obstétrica como tal completa 5 literales hasta el año 2012. Recientemente en la modificación ahora le agregaron 1 más, ahora aparecen 6 literales que comprenden lo que es la violencia obstétrica. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente: la violencia de género, por supuesto, conlleva todo lo que habíamos dicho anteriormente, pero ya pegándonos a lo que se define fundamentalmente como violencia obstétrica, porque ustedes van a estar expuestos en el hospital probablemente a estas circunstancias. Y les comento ahorita, recién hay una situación que se hizo común en las redes sociales, que el día de la guardia se llevaron a todo el mundo para el CSPC, al médico especialista, los 3 residentes que estaban de guardia, al personal de enfermería, todo el mundo amaneció en el CSPC. Fueron después liberándolos progresivamente dependiendo de lo que consideraban, que si tienen elementos o no para dejarlos. Y actualmente permanecen detenidas por los 45 días que establece la ley, las 2 enfermeras que están en este momento todavía privadas de libertad por la situación de las averiguaciones. Sin embargo, esta situación está siempre latente, es decir, que en algún punto ustedes se tienen que defender si realmente están incurriendo en algún problema legal o no. O sea, en algún punto ustedes se tienen que van a estar expuestos a estas circunstancias. Y cada vez más la situación se está poniendo un poquito más compleja, por tanto, ustedes tienen que tratar de comportarse más o menos adecuado durante el actuar en la parte clínica. Porque resulta que ahora la actitud que ustedes puedan tener con una paciente puede o no mejorar las circunstancias. Por decirles un ejemplo, al principio había una persona que era donde todas las miradas habían caído de tratar de imputarle responsabilidades, y la paciente, o sea, la misma paciente, la que tiene la situación del problema legal, consideró que esta persona, como la había tratado muy bien, la había tratado de manera adecuada, fue cortés, estuvo pendiente de ella lo sacó del paquete solamente por eso. Es decir, que por él haberla tratado bien, por él ella dice, no, él estuvo muy pendiente, fue muy cortés, fue muy amable, fue todo lo demás, ella misma lo sacó de la situación. Es decir, que en ocasiones la actitud que nosotros podamos tener pudiera ayudarnos o no. O sea, es decir, que si nosotros realmente tratamos de ser amables o corteses con la paciente, quizás hasta eso nos puede ayudar a salir de un problema médico legal. Entonces, la circunstancia con lo del término de violencia obstétrica, a la hora de nosotros ahora tener algún inconveniente, se supone que tiene que ver con el proceso reproductivo de la mujer, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de la autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida. Cuando establecemos que en un abuso de medicalización, cuando utilizamos medicamentos para acelerar el proceso, el trabajo de parto, por ejemplo, utilizar oxitocina, utilizar
misoprostol, incluso que es un medicamento que se utiliza para provocar la contracción uterina y acelerar el proceso del parto. Si la paciente no consiente el uso de este tipo de medicamentos, pues nosotros no debemos hacer esto. Es decir, nosotros no podemos hacer en contra de la voluntad y la autodeterminación y la autonomía de la paciente. Por tanto, era muy frecuente que nosotros en la sala de parto utilizáramos medicamentos de manera rutinaria, porque básicamente eso hacía que se acelerara el parto, terminara más rápido, todo terminara de una manera más conforme para todo el mundo. Pero ahora, hoy en día, nosotros no podemos pasar por encima de la autonomía de la paciente. Y sobre todo, la patologización de los procesos naturales, cuando nosotros tratamos de acelerar los procesos, incluso romper las membranas ovulares, o sea, es decir, las membranas que envuelven al bebé, eso puede acelerar el proceso de trabajo de parto, puede adelantar y que el trabajo de parto termine mucho más rápido. Incluso hacer esto debería incluso estar amparado en estas circunstancias que la paciente debería autorizar o estar de acuerdo con lo que nosotros vamos a hacer. Y de hecho, el otro punto, si nosotros hacemos una cesárea que aparentemente no debe ser correcta, si no está consentida por la paciente, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, fíjense que ahora la ley contempla que es buena por un lado, pero no para el otro. Si ustedes son los que deciden la cesárea por razones individuales que no están apegados a los procesos naturales de la finalización del proceso, eso uno no lo puede hacer. Ahora, la paciente puede exigir tener una cesárea. Es decir, por el lado contrario, aunque no haya criterios establecidos, la paciente pudiera decidir pedir esto. El otro que aparecía hasta el año 2012 es el de la esterilización forzada, que se entiende por esterilización forzada realizar o causar intencionalmente a la mujer sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico, quirúrgico u otro acto que tenga como resultado la esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva. Para ese entonces, estas fueron las cosas que se modificaron y cambiaron, que para ese entonces esto cambió ahora con la sentencia de lo que uno puede someterse. Si una paciente demuestra que fue esterilizada en contra de su voluntad, ella pudiera arremeter contra alguien que la haya esterilizado. Y la finalidad de la protección contra la mujer es que le daban de 2 a 6 años de cárcel a la persona que lo hubiera hecho. Ahorita lo aumentaron de 15 a 20. O sea, leyendo la modificación que hubo el año pasado, es decir, que una persona que incurre en una esterilización sin el consentimiento informado de la paciente puede incurrir en medidas de privación de libertad de 15 a 20 años ahora con la nueva modificación que hubo. Es decir, que para evitarse problemas, o sea, el escenario posible era el siguiente, sobre todo en pacientes muy jóvenes que tenían muchos muchachos y que básicamente era la carga económica era mantenida por los papás de la muchacha, o sea, los abuelos del niño que iban a hacer. A veces ellos le exigían a uno, ¿no?, que la esterilizara, pero total, ellos son los que mantienen a la muchacha y ya tiene 5 o 6 muchachos, ya no hay cómo mantenerle más muchachos, la muchacha no es muy responsable. Y quien decidía que quería esterilizar a la muchacha era la mamá de la paciente, no la paciente. Y si la paciente es mayor de edad y ella no consiente la esterilización, uno no lo puede hacer. Por mucho que quiera la abuela venir a decir que ya no aguanta más 4, 5, 6, 7 muchachos más, si ella no lo consiente, y de hecho, el consentimiento informado debería ser totalmente entendible, que la paciente pueda comprender en un lenguaje claro ya de todo lo que se le está diciendo. Ustedes demostraron que lo que ustedes le están ofreciendo es el mejor procedimiento que se le puede hacer, es el que tiene menos complicaciones y que aunque existan otros métodos posibles, este realmente es el que representa la mejor opción para ella, que ella pueda hacer todas las preguntas concernientes, que se le expliquen todas las complicaciones que pueda tener el procedimiento y que ella acepte de manera y lo firme. De hecho puede establecer, poner la firma, la huella, el número de cédula, algún testigo que pueda afirmar que ella lo está haciendo de manera voluntaria, y con eso de pronto el consentimiento informado no exonera de mala praxis médica, pero establece que de pronto ustedes cumplieron con todos los requisitos de la información y establecerle el consentimiento informado debidamente y legítimamente declarado. Ahora, lo que consideraban violencia obstétrica, porque la otra era que si ustedes trataban mal, había unos pacientes que se sentían maltratados en la sala de parto porque alguien las gritó, porque alguien incluso tuvo contacto físico con ella de alguna manera, y de una vez empezaban a demandar por violencia obstétrica. Entonces, que aquí hay violencia obstétrica. Resulta que hasta donde se establecían los famosos 5 literales de violencia obstétrica, no incluía lo que era violencia verbal ni violencia física. Entonces, los 5 literales que estaban establecidos hasta el 2012, que ahora le agregaron uno más, era, primero, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Entonces, aquí empezaba el inconveniente.
que una paciente que llega a la sala de parto, resulta que llegó a las 7 de la mañana y ella llega, la examinan los médicos, tiene, no sé, 36 semanas de embarazo, un útero cicatrizada, tiene contracción uterina, realmente la paciente tiene indicaciones de ir a una cesárea porque tiene los criterios de ir a una cesárea, pero el bebé está prematuro, o sea, en ese punto. Resulta que, como el bebé está prematuro, necesita la asistencia del pediatra. El pediatra dice que por ahorita no lo podemos hacer porque resulta que no hay cupo en neonatología, por si acaso el bebé necesita ventilación, y se empieza a retrasar el proceso de la cesárea. Este fue un caso que ocurrió en Cabimas. Entonces resulta que la paciente llegó a las 7 de la mañana, se resolvió quirúrgicamente, fue como a las 6 de la tarde. A la mañana siguiente el feto el recién nacido fallece. Y resulta que ahora entonces le aplicaron a ellos la situación de atención inoportuna, porque como la paciente llegó a las 7 de la mañana, porque fue operada a las 5 de la tarde. Ahora, la buena voluntad a veces es difícil de probar en una situación legal, porque existe la verdad médica y la verdad jurídica, existen dos cosas. Una es la buena voluntad que ustedes pueden tener de tratar de ofrecerle la mejor circunstancia al bebé, de que no podemos sacar al bebé si no le tenemos una cama disponible, el cupo disponible en UDI, que tenga el oxígeno, que tenga todo para brindar las mejores condiciones. Eso sería lo que es la verdad médica y la buena intención que ustedes tengan, pero desde lo jurídico eso no camina por ese lado. Entonces resulta que la situación era que si llegó a las 7 de la mañana y la pregunta era si había médico para operarla, sí, había anestesiólogo para operarla, sí, había quirófano disponible, sí, ¿por qué no lo operaron? Porque es que nosotros queríamos esperar hasta que tuviera las mejores condiciones, eso no es valedero en una situación legal. Pues el muchacho se murió. Ahora establece que si se hubiese operado más temprano o si hubiese operado antes, que si hubiera tenido mejores posibilidades. Esa es una suposición al final que no va a tener respuesta clara. Probablemente se hubiera fallecido de igual forma, pero resulta que el no atender de manera oportuna y eficaz a una paciente con una emergencia obstétrica, eso clasifica como violencia obstétrica, y en ese caso salieron perdiendo los médicos que estaban. Eran 2 médicos especialistas en el hospital de Cabimas y el fallo fue a favor de la paciente y al final de cuentas tuvieron que hacer una indemnización económica a la paciente, realmente un monto realmente alto. Luego está la otra, que es el otro literal de violencia obstétrica, que establece obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. Ahora, esto es así para todas las mujeres en la sala de parto, en la mayoría de las salas de parto venezolanas. En posición supina, con las piernas levantadas a cada lado, esa es la posición tradicional, como las mujeres paren. Resulta que eso es violencia obstétrica también. Pero por lo menos existe el detalle que es que si existieran los medios para el parto vertical, ponerla a parir en posición horizontal sería violencia obstétrica. Y de pronto ahí pues uno pudiera exonerar la circunstancia que si uno establece que no existen los medios para el parto vertical, pues no queda de otra que lo que se denomina el famoso parto convencional, como lo denomina el ministerio. Por tanto, una de las maneras de uno poder evitar el problema de la violencia obstétrica con el segundo literal es que si en el hospital no contamos con las opciones del parto vertical, pues deberíamos ir al parto horizontal como es la posición tradicional. Sin embargo, la posición vertical puede ser la paciente agachada, la paciente en cuatro. Hay a veces que colocan en el techo unas cuerdas que la paciente se puede agarrar, o colocan unos tubos tal cual para que la paciente se pueda sostener, o cargan una pelota esas con las que hacen yoga y los pacientes se pueden colocar sobre ella. Existen todas esas modalidades de parto, más sin embargo, la paciente pues agachada o colocación en cuatro puede colocarse en cualquier momento de la sala de parto. Sin embargo, la sala de parto de los hospitales públicos usualmente no contienen estas situaciones de estar colocando las cosas ni en el techo, ni en los tubos, ni nada de esto, y mucho menos estas pelotas que son como las pelotas de yoga, para que las pacientes se puedan sostener. Pero si existiera los métodos para hacer el parto vertical, digamos si la paciente requiere querer tener la posición normal, eso no influye nada legalmente, estamos haciendo lo que ella quiere. Si la paciente, uno tiene que, ¿saben que los famosos derechos de los derechos humanos o los famosos derechos que se institucionalizaron, era lo de autonomía, de maleficencia, de no maleficencia, de beneficencia y de justicia? Esos fueron los 4 elementos fundamentales de los derechos humanos. Y basado en ese principio inicial de la autonomía, la paciente tiene la famosa autodeterminación y ella puede decidir qué ella quiere hacer. Si la paciente quiere estar caminando por toda la sala de parto, pues es un derecho fundamental que uno no lo pudiera coaccionar. Sin embargo, las salas de parto de los hospitales públicos no están condicionadas para eso. Es decir, que en una sola habitación hay 4 pacientes, 3 pacientes que no tienen ni siquiera divisiones entre camas ni camas, mucho menos meterle 2 o 3 familiares a cada paciente. O sea, sobre todo las circunstancias
de contaminación biológica no lo permite, o sea, ya es demasiado, mientras más masificación haya, mayor riesgo de contaminación hay, las temperaturas de las áreas, por supuesto, aumentan por el contacto personal que hay, pero si la paciente decide que quiere parir en versión vertical, esa es su decisión y puede hacerlo. Si la paciente al final de cuentas quiere por la parte convencional, también es su decisión como tal. Pero como nosotros usualmente lo que hacemos de manera automática es acuesta a la paciente en una cama, directamente de una vez le indicamos que es el parto horizontal. Pero en la ley venezolana establece que colocar, lo que pasa es que ellos utilizan el término obligar, o sea, pero para evitar la situación del término de obligar, puede ser una situación consensuada. Y ahí es donde gana importancia la relación médico-paciente que usted tenga con la paciente. O sea, al final de cuentas, todo lo que ustedes puedan conseguir hablando y de manera cordial con la paciente es suficiente para que ustedes se eviten problemas. En ocasiones, a veces uno no tiene mucho tiempo de hacer empatía con los pacientes, pero mientras mejor tengan el trato ustedes con los pacientes, probablemente van a tener menos posibilidades de incurrir en algún problema como tal. Luego está la otra situación. El otro literal que aparecía como violencia obstétrica era obstaculizar el apego precoz al niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo, cargarla, amamantarlo inmediatamente al nacer. Esta situación también es compleja porque resulta que apenas sale el niño, en la primera hora de nacido, ella debe tener contacto piel con piel con su hijo, con su hija, incluso para amamantarlo en ese preciso momento. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando el niño nace, usualmente le piensan coronavirus y lo llevan a la mesa de atención del recién nacido, lo tiene pediatría, y luego lo colocan en una mesa de calor para evitar que haga hipotermia, y ahí pueden pasar varias, no solo minutos, pueden pasar hasta horas en esa situación. Mientras tanto, el médico que está atendiendo a la paciente pues, está terminando de alumbrarla por la placenta, que puede tardar 20 minutos, hasta una hora en salir. Suturar, agarrar los puntos que hubo de la episiotomía, de los desgarros que pudieron haber ido y controlar los daños que puedan haber en ese sentido, las hemorragias que pueden haber en ese sentido, y ahí se le puede pasar la hora, que se supone que es el apego precoz. Si una paciente establece que nosotros evitamos el contacto, el apego precoz con su recién nacido, también incurrimos en lo que se denomina violencia obstétrica. Para evitar ese problema, en ocasiones, cuando apenas salga el niño antes, los libros obstetricios antes decían que uno tenía que mantener el niño más o menos al mismo nivel de la placenta para evitar que el niño perdiera hemoglobina, o sea, porque al poner el niño un poquito más arriba, empezaba como a exsanguinarse el chamo, o sea, como un efecto de sifón y perdía hemoglobina mientras permanecía conectado al cordón umbilical. Ya se demostró que esto realmente no tiene muchas repercusiones hemodinámicas. Por tanto, usted puede agarrar al recién nacido y colocárselo en el abdomen de la madre en ese preciso minuto. El muchacho salió y se lo coloca a la mamá para lo agarra. En ese preciso momento la paciente ya tiene contacto con el recién nacido. Ahora, por supuesto, después va a venir el pinzamiento del cordón. La pediatra, por supuesto, tiene que venir a atenderlo, limpiarle la cara, todo lo demás que es lo que está sucediendo. Y por supuesto se lo va a llevar porque va a pesarlo, tallarlo, tomarle las medidas, hacerle los primeros cuidados. Y de pronto se lo vuelve a regresar. Pero a veces no se lo regresan porque por circunstancias, porque hay 2, 3, 4 más. Hay otra cesárea, no hay mucho tiempo a tenerlo, el bebecito está haciendo como un quejido. Si existiera una condición médica que lo justificara, es decir, un niño que hizo atonía, que está haciendo dificultad respiratoria, que necesita oxígeno, por supuesto eso no tiene ningún sentido, que esté con la madre, ahí sí no hay ninguna circunstancia que pueda provocar que no se lo colocaran. Pero si el niño es un niño sano, o sea que no tiene ninguna dificultad, pues debería estar con la madre, debería estar en contacto con la madre. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Apenas sale el muchacho, se lo ponen en el abdomen de la madre para que la madre lo agarre. Y eventualmente hay algunas que tienen cierto temor, sobre todo las primerizas, que se les pueda caer, todo aquello, y entonces ellas mismas acceden a que se lo lleven, que se lo acomoden y se lo traigan. Y esto viene a perder validez si el nacimiento es inestable. O sea, si el recién nacido necesita atención médica por dificultad respiratoria, alguna circunstancia que necesita atención médica, bueno, ya eso se justifique, porque el artículo decía sin causa médica justificada. Ahora, cuando ustedes van a escribir en la historia, y es la otra, ustedes se atienden parto simple o todo, ciclo con recién nacido a término, o sea, todas las cosas que ustedes van a escribir, también van a escribir las órdenes médicas, que hay que hospitalizar en promedio, dieta absoluta, dieta completa, o sea, todos los detalles del antibiótico y todo aquello. Ustedes pueden, se recomienda que dentro de los detalles que escriben en las órdenes médicas, el alojamiento conjunto madre-hijo, o sea, ustedes están dando la indicación de que los alojen de forma conjunta. Si eso no sucede, ya pues ustedes tendrán que establecer
dónde está la otra situación. Luego está el otro, que es el alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, porque se supone que el parto de bajo riesgo es aquel que sin alteraciones de los ritmos fisiológicos del parto y sin intervención médica, el parto va a terminar totalmente normal. Entonces, cuando uno altera el proceso natural del parto mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, incurre en violencia obstétrica también. Entonces, para evitar ese problema, cuando ustedes deciden o colocar oxitocina, o colocar mesoprostol, o romper la membrana, o colocar alguna otra circunstancia que pueda alterar el proceso de los ritmos fisiológicos normales del trabajo de parto, la madre debe haberlo consentido. Es decir, en el hospital ustedes se van a conseguir en la historia clínica con una hoja que dice consentimiento informado de trabajo de parto, consentimiento informado de la cesárea, consentimiento informado de los curetajes. Hemos agregado consentimiento informado para casi todos los procedimientos. Y dentro del trabajo de parto, hay que explicarle a la paciente que en ocasiones se pueden utilizar métodos para acelerar el proceso del trabajo de parto, pero esto solamente aplica cuando el trabajo de parto se está enlenteciendo. Es decir, la única justificación que ustedes tienen, ¿por qué utilizar un acelerador del parto? Si el parto venía normal, si el parto estaba caminando en los tiempos fisiológicos convencionales, si no había ningún inconveniente con el proceso, ¿para qué utilizar acelerador del parto? Entonces se establece que para poder utilizar esto, el parto debería estar anormalmente enlentecido o salido de la curva de la normalidad. En ese preciso momento, ustedes lo pueden utilizar porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud colocó que no se recomienda el uso temprano de la amniotomía, es decir, que romper membranas en etapas muy tempranas del parto, o sea, ni siquiera porque ustedes dicen, no, porque yo me estoy amparando en el protocolo de la OMS, si no lo recomiendo. Es decir, que si ustedes lo deciden hacer, o fue por decisión voluntaria de ustedes, o ustedes tienen que justificar cuál fue el motivo para que ustedes hicieran esto. Ahora, ¿qué significa la amniotomía? Colocan los dedos dentro de la vagina como si fuera a hacer un tacto, tocan las membranas que envuelven al bebé, colocan un episiotomo, que es como una varita plástica que tiene como un arco en la punta, y ustedes van a desgarrar la membrana para que se rompan y salga el líquido del bebé. Al salir el líquido, el bebecito desciende un poquito más, se encaja más, las contracciones van a aumentar en duración e intensidad y eso por supuesto va a acelerar el proceso del parto. Ahora, como la OMS establece que no lo recomienda, sobre todo cuando dicen para la conducción temprana o para la prevención del retraso tras el parto, ustedes pueden decir, no, lo vamos a hacer para que el parto termine más rápido. Eso significa que la intencionalidad con lo que ustedes lo están haciendo es para evitar el retraso tras el parto que termine más rápido. Entonces, eso la OMS ya no lo recomienda. Sobre todo la OMS publica unas guías que se denominan para provocar una experiencia positiva del trabajo de parto, porque al final del parto, como ellos entienden que el trabajo de parto es una experiencia sensorial, es decir, que los pacientes pueden terminar expresando que tuvieron una muy mala experiencia, sobre todo en todo lo que envuelve, no solamente el dolor, sino lo denominan como una experiencia sensorial, porque al final de cuentas se perciben todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, la OMS está tratando de promulgar políticas, tratando de que la paciente se sienta lo más cómoda posible durante el proceso del trabajo de parto. Por tanto, en el 2019 volvieron a reafirmar la situación de que no recomiendan el romper las membranas ovulares con la intención de acelerar el trabajo de parto. Es decir, que si ustedes hacen esto, tendrán que tener una justificación médica muy clara. Por ejemplo, si ustedes están en una etapa temprana del trabajo de parto, 3, 4 centímetros de dilatación, consideran que existen muchas variabilidades de la frecuencia cardíaca fetal, ustedes sospechan en su defecto que esto puede terminar en un sufrimiento fetal, una manera de poder confirmar que el bebé está en una situación de sufrimiento fetal es ver las características del líquido amniótico. Si ustedes ven que el líquido amniótico debe ser un líquido claro, debe tener como glúbulo blanco, pero si el bebé relaja los esfínteres dentro de la cavidad y expulsa meconio del intestino, el color del líquido se empieza a poner como verde. Realmente cuando es muy precoz es así de verde muy espeso, y cuando realmente tiene mucho tiempo, varias semanas que se ha lavado el líquido amniótico, ya empieza a ser como un fluido, o sea, más o menos un verde claro. Ahora, si ustedes necesitan confirmar esta situación y lo logran establecer, esa sería la total validez de por qué están haciendo la amniotomía, pero hacerlo solamente por el hecho de acelerar el proceso de parto no se recomienda.
Ahora, ni siquiera utilizarlo en solitario o utilizarlo con la oxitocina. Y si ustedes agarran el documento venezolano, que es el protocolo del Ministerio de la Salud, el de acá de Venezuela, aunque fue la última modificación, fue en el 2014, pues en ese protocolo establece que uno debe mantener las membranas hasta lo último del proceso de parto, o incluso ellos definen hasta que se rompan espontáneamente. Sin embargo, establecen que se practicará la anatomía en caso de que la dilatación no progrese adecuadamente, y estamos hablando que es un parto que no está evolucionando naturalmente. Pero si el parto viene completamente normal, ¿a qué se define un parto que evoluciona de manera normal? También hay una hoja que lleva la dilatación, que se llama el partograma, que ustedes pueden ir graficando en tiempo la dilatación, el descenso y el borramiento. Entonces te van dibujando una curva. Si esa curva se mantiene dentro de los patrones normales, significa que el parto va evolucionando de manera normal. Si esa curva que ustedes van a ir graficando durante el trabajo de parto se aplana o, en su defecto, se vuelve por fuera de lo que uno espera que sería lo normal, ahí en ese caso ustedes pudieran tener la opción de utilizar este tipo de método. Otra situación que se utilizaba para acelerar el trabajo del parto era utilizar esteroides, utilizar antiespasmódicos, utilizar antieméticos. Eso era utilizar Flexpan, Butapina, Primperan, Irtopam, a veces hasta dexametasona, que se creía que provocaba un efecto de relajación del cuello uterino, se desplazaba más rápido y dilataba a una velocidad mucho mayor, para que el trabajo del parto terminara más rápido. Sin embargo, la OMS de igual manera publicó que no recomienda el uso de antiespasmódicos para la prevención del trabajo del parto, es decir, que eso sería la patologización de la medicalización en una paciente, es decir, que esto también debe ser consentido por la paciente si ustedes lo llegaran a utilizar. Sin embargo, el utilizar un antiespasmódico bajo el principio de que ya el protocolo no lo recomienda, pues básicamente no tendría ningún sentido, es decir, que ya no es correcto estar utilizando antiespasmódicos durante el trabajo de parto. Ahora, la oxitocina, dicho así por la OMS, sí se recomienda cuando el trabajo de parto se detiene, cuando el trabajo de parto se prolonga, cuando los tiempos ya se salen de la curva normal. En ese preciso momento, sí existe la recomendación de poder utilizarlo, más sin embargo, por recomendación y para evitar inconvenientes, pues no está de más establecer, conseguir el consentimiento de la paciente antes de colocar el medicamento, para evitar inconvenientes y evitar problemas. El empleo de la oxitocina, esto es ya también del protocolo venezolano, que establece que el empleo de la oxitocina se limitará a los casos de necesidad. No se considera necesaria si el proceso del parto es el adecuado, es decir, si las contracciones están normales, buena intensidad, buena frecuencia, la dilatación es correcta, el borramiento es correcto, la paciente no debería someterse al uso de oxitocina, y es solamente cuando el trabajo de parto se esté lenteciendo, esté fuera de la curva normal. Esto otro es lo que le comentaba. Este era el quinto de los literales del trabajo de la violencia obstétrica hasta el año 2012, que decía que practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario expreso informado de la mujer, también clasifica como violencia obstétrica. Por decir un ejemplo, a veces se practica lo que es la medicina defensiva, o sea, le colocaron ese nombre, cuando tú haces cosas para tratar de evitarte problemas. O sea, por ejemplo, tú ves a una paciente que es medio problemática, no colabora, no se deja hacer los tactos, no se deja colocar un tratamiento, pelea con todo el mundo. Ustedes consideran que es una paciente aparentemente problemática y que atender ese parto va a ser como complejo, va a ser muy difícil, se puede uno meter en algún problema si la paciente no colabora, entonces alguien decide vamos a operarla más bien y salimos de este problema. Entonces, para evitarnos este inconveniente. O de pronto que son las 2, 3 de la mañana, entonces ven que la cosa como que no evoluciona bien, entonces la paciente también empieza a pelear. Y te dicen, no, para operar a las 5 o 6 de la mañana vamos a operarla de una vez y salimos de este problema. Tomar ese tipo de decisiones en ocasiones se hace, o sea, ha pasado, o sea, no les digo que no haya pasado. Sobre todo si ustedes consideran que lo hacen para prevenir una complicación mayor. Más sin embargo, tomar esa decisión lo incluyeron como la situación de violencia obstétrica siempre y cuando la paciente pudiese parir. O sea, si la paciente tiene la opción en el parto, tiene una pelvis apta, la dinámica era adecuada, las contracciones eran adecuadas, la curva de dilatación medida, pero la paciente peleaba con todo el mundo, por eso no lo contempla la ley. O sea, es decir, que si la paciente pelea o no pelea, eso no está establecido, sino que si el parto venga de manera normal.
Por tanto, nosotros no podemos abiertamente decir, vamos a operar a esto, pero la paciente abiertamente sí lo puede pedir. O sea, ahora establecen lo que es la cesárea de solicitud materna, es decir, que del lado de allá, ella lo puede pedir, aunque nosotros no estemos de acuerdo, pero de aquí para allá nosotros sin el consentimiento de la paciente no lo debemos hacer, a menos que ustedes logren establecer de una manera correcta y conseguir el consentimiento informado de la paciente. Es decir, que antes de operar a una paciente, por supuesto debe estar el consentimiento informado de la paciente, donde se le explique cuáles son las razones por las cuales nosotros decidimos que lo mejor es la cesárea. Y ella comprender y entender esto y por supuesto firmarlo. El otro, el sexto literal que se agregó, el de no cumplir con todas las condiciones que establecen lo que es el parto humanizado. O sea, todo lo que contempla el famoso parto humanizado, todo lo que se salga fuera de esto, se incluye ahora como el sexto literal de violencia obstétrica. Y en tales supuestos el tribunal impondrá al responsable una multa de 250 unidades tributarias. Esto también creo que cambió, o sea, el monto de las unidades tributarias. No, ya no se establece a medida de las multas pecuniarias, no se hacen en base a la unidad tributaria, sino a la moneda de mayor curso legal que hay ahorita, que sería el bolívar, pero 10 bolívares. A partir de ahí tantas unidades. Ajá. Eso creo que así que me parece que el documento que les envié, pero no sé si ya todos se los enviaron a todos, no sé si ya todos lo leyeron, es lo que aparece de esa manera. Y luego había otra ley que decía la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se supone que inicialmente salió, o sea, para proteger los derechos de los privados de libertad. Sin embargo, el artículo 22 establece que los funcionarios públicas adscritos al Sistema Nacional de Salud, por supuesto eso nos agarra a nosotros que estamos dentro del Ministerio de Salud, con responsabilidad en el trato de tutelados o pacientes que maltraten física o psicológicamente a las personas sometidas a su tutela, custodia, disciplina o a los usuarios y usuarias del servicio, serán sancionados o sancionadas con amonestación escrita, trabajo comunitario, destitución o con arresto proporcional a lo establecido en la ley. Ahora, eso era pues de manera genérica establecido, no dejaba claro exactamente qué es lo que era violencia física o maltrato físico, maltrato verbal. Y de igual manera pues quedaba así como la palabra de la paciente contra la palabra de uno. O sea, si alguno de ustedes le habló muy feo, ella puede decir que fue maltratada desde el punto de vista verbal o desde el punto de vista físico. Ahora, en la modificación de esta ley de la prevención de la violencia de género, ahora sí establecen realmente lo que es el maltrato físico, la violencia física. El artículo establece cachetadas, empujones, hematomas, o sea, ahora sí definen un poquito más claro, o sea, a qué es lo que se define violencia física. Porque resulta que en sala de parto el dolor es cardinal en la sala de parto. O sea, ustedes agarran a una paciente y ustedes se van a encontrar con la situación de que hay pacientes que no se van a dejar examinar, o sea, porque sienten dolor. O sea, esa es la situación típica de la sala de parto, el dolor en una paciente. Cuando ustedes le van a hacer un tacto vaginal a una paciente, pues la paciente debe ser cooperadora y colaboradora con ustedes. Si la paciente acostada en la cama, debe poder separar las piernas, permitir que ustedes introduzcan los dedos dentro de la vagina y eventualmente ustedes van a hacer cierta presión sobre esta paciente. Ahora, hay pacientes que cierran las piernas, no se dejan hacer nada porque refieren dolor, o sea, sería lo más normal. En este caso, es decir, que ustedes tratar de forzar la apertura de las piernas y apoyarse de una manera un poquito realmente intensa sobre ella puede considerar esto como maltrato físico, más sin embargo, ese es el procedimiento rutinario que se hace. Por esto, gana de suma importancia la relación que ustedes puedan tener con la paciente, tratando de conseguir de manera consensuada que la paciente colabore con ustedes. Ahora, el hecho de que una paciente sienta que ustedes fueron bruscos con ella y que le hicieron un tacto vaginal que fue demasiado doloroso, pudiera haber considerado de plano que fueron maltratadas desde el punto de vista físico. Pero ustedes van a decir, pero es que yo no le hice nada, o sea, lo que hice fue hacer un tacto vaginal. Pero ella desde su percepción considera que ustedes fueron realmente vulnerados la parte física de ella. Ahora, con este articulado pues quedaba a la posibilidad de que el paciente quedara la palabra de control de usted, pero en la nueva modificación de la ley de prevención de género, ahora sí deja un poquito más clara exactamente a qué se refieren con lo que es la violencia física. Por tanto,
si ustedes tropiezan a una paciente, le dan empujón, claro. En el hospital de Trujillo hubo un caso de un médico que le dio una nalgada a una paciente, porque la paciente como que no quería colaborar, le dio una nalgada. Por supuesto, de una vez le llegó al fiscal del Ministerio Público y se lo llevó a todos también. O sea, al final no progresó mucho. No sé si era por las condiciones médicas también del especialista de ese entonces, porque al final como a los meses falleció por una condición médica que presentaba en ese momento. Pero de igual manera le mandaron a la Fiscalía del Ministerio Público, agarraron y se lo llevaron porque la paciente no denunció, o sea, por maltrato físico en ese sentido, porque le pegó una nalgada. Ahora, eso no se debe hacer, o sea, realmente pues hubo una en el Hospital Central, hubo otro caso de una paciente que estaba pariendo y le dio una patada a la médico que le estaba atendiendo el parto, o sea, le pegó una patada en la cara. Ahora, la residente pues también en una reacción también golpeó a la paciente con la mano, que sería una reacción como normal, o sea, en ese sentido. Uno considera que es una situación normal, pero la paciente pues alegando que hubo maltrato físico, porque al final de cuentas la paciente siempre tiene todas las de ganar, porque la paciente se encuentra en un estado de indefensión, que puede alegar que por el estado hormonal del dolor, el trabajo de parto no se encuentra entre sus cabales y ella ni siquiera se acuerda que le pegó una patada. Pero resulta que la médico sí está en sus 5 cabales y totalmente consciente, por tanto, tiene todas las de perder en ese caso. Motivo por el cual la sala de parto a veces pues nada, tienen que tragar eso, tratar de eventualmente hacer las cosas de la mejor manera posible, porque hoy en día pues la situación se vuelve compleja con esto. Ahora, lo otro que sí es recomendable absoluto, que ustedes no deben hacer, es que también era común, era frecuente, que para tratar de cuando ya el proceso de dilatación termina, la cabeza debe terminar de salir y en ocasiones tardan en salir, y pues la manera más fácil de poder tratar de acelerar el proceso de la expulsión de la cabeza es hacerle presión en el fondo del útero, usualmente con el codo, con el brazo, y hacen presión para tratar de que salga. A eso lo denominan la maniobra de Cristelier. Entonces, eso hace que el bebé salga la cabeza. Resulta que en primera instancia ya se demostró que hacer maniobra de Cristelier en el proceso de salida de la cabeza provoca a veces desgarros del músculo elevador del ano. Entonces, esto le conlleva a que la paciente tenga mayor riesgo de prolapso, en este caso muy particular. Motivo por el cual, paciente que termine con un prolapso genital, muy seguramente ustedes, los médicos que han estado atendiendo en el parto en ese momento, parcialmente colaboran con esto. O sea, es decir, que el hacer de maniobra de Cristelier o hacer presión del fondo uterino provoca daños en la paciente. Es decir, y como se supone que el principio fundamental del médico es primero no hacer daño, se supone que eso no se debe hacer. Lo otro, la cabeza sale. Al salir la cabeza, se supone que debería terminar de manera muy rápida, de manera muy simple, de manera nada complicada, la expulsión del resto del cuerpo del bebé. Pero a veces tampoco sale. Sale la cabeza y se queda el hombro anterior, lo que se llama una entosia de hombro. Se impacta el hombro sobre la cerviz y el pubis. Y en ocasiones, pues, porque se asustan, porque se desesperan, o las razones que sea, empiezan a traccionar la cabeza del bebé tratando de sacarlo. Y si lo que tienen es una entosia de hombro, el hombro queda impactado en la cerviz y el pubis, ustedes empiezan a jalar la cabeza. Ustedes saben que el cuello del bebé no es elástico al final de cuentas, entonces si el hombro queda arriba inamovible y ustedes jalan la cabeza, ustedes van a elongar el plexo cervical, provocando lesión del plexo cervical y el plexo braquial. Y entonces el feto va a terminar con una parálisis braquial del lado que se haya establecido. Por tanto, esa es otra cosa que no se justifica, y además de eso le agrega presión en el fondo del útero, y eso termina provocando quizás hasta una fractura de clavícula. En este caso, motivo por el cual hacer una presión en el fondo uterino no lo haga tampoco. Es decir, que si el parto termina mal, van a empezar a buscar qué fue lo que provocó que esto terminara mal, si en el feto o en la madre. Y si logran demostrar que ustedes hicieron una maniobra proscrita en la obstetricia actual, ustedes van a tener que justificar porque hicieron algo que no se recomienda. Por tanto, como ya no se recomienda, la OMS no recomienda realizar presión del fondo uterino, y no solo la OMS, la CEGO, el ISOA, la FIGO, la OMS, es decir, donde ustedes agarren cualquier protocolo actualizado de la obstetricia, todos dicen que no se haga la presión del fondo uterino,
Motivo por el cual no lo hagan. Es decir, que de aquí en adelante, cuando les toque ir a las salas de parto, tener los partos, pues ya ustedes saben que la presión del fondo uterino, si lo tienen que hacer en alguna situación, ustedes saben a lo que están expuestos. O sea que básicamente eso es algo que ya no se recomienda y está prescrito de los protocolos actuales de la justicia. Otro problema en el que ustedes se pueden incurrir, porque yo les había comentado que probar que un médico establezca el daño en un paciente de manera intencional es muy difícil. Es decir, que ustedes siempre, cuando algo termina mal, es porque pasó porque ustedes no querían que eso terminara mal, porque resulta que en términos inicial todos los médicos están para ayudar. En ocasiones las cosas terminan mal, pero no porque ustedes de esa manera sí lo quieran. Por tanto, establecer que la intencionalidad del daño en medicina es demasiado difícil, puede provocar que ustedes de manera intencional quisieron hacerle daño a la persona, es muy complicado. Pero hay cosas que sí les pueden demostrar totalmente intencionales. O sea, cuando ustedes establecen la falsedad de un informe médico, es decir, que ustedes o algún amigo o amiga les dice que les haga un informe porque, o sea, para motivos de seguro, para motivos de trabajo, para motivos de lo que sea, establecen un informe que no es cierto, ahí sí definitivamente ustedes lo hicieron con total intención. O sea, es decir, ahí ustedes no fueron engañados, no lo hicieron sin saber. Esto sería uno de los posibles las posibles faltas, de los posibles delitos que tienen que se puede demostrar la total intencionalidad del caso. Entonces, el médico o médica que incurre en la falsedad al pedir el informe médico, legal, psicológico, mental respectivo, u omita la mención de signos de tortura o maltrato, será sancionada con pena de 8 a 12 años de prisión y suspensión de la licencia por un periodo equivalente a la pena. Eso también creo que lo agregaron ahorita en la modificación de la ley de violencia de género, también aparece de igual forma en la situación. No, doctor, por ejemplo, el 43 de la nueva, ellos antes, la expedición del certificado de salud física se limitaba solamente a la física, ahora le agregaron la mental también, ¿verdad? Antes nada más se expedía por tanto instituciones públicas como privadas por un experto en medicina forense. Ahora lo puede hacer cualquier médico y va a tener el mismo valor probatorio en un juicio. Aparte de eso, igual, la omisión de no realizar el certificado médico también va a incurrir en pena. Eso fue en el 43 de la nueva. Eso, ahora la situación a lo que yo, ya como opinión personal, es el hecho de que antes uno, si pasaba a ser testigo de algún evento con una paciente, porque la paciente llegaba a la sala de parto, sobre todo con una niña, que llegaba la mamá. No, ella parecía que fue víctima de violación, o sea, en el supuesto caso que fue víctima de violación, pues nada, que pusiera la denuncia, que fuera la situación al ente respectivo, al CSPC, a la fiscalía, donde fuera, y era evaluada por un perito forense, y eventualmente pues el perito forense me imagino que es el que se encarga del juicio y todo lo demás, iría a declarar. Uno se evitaba como que ese inconveniente, porque después llamaban al médico a declarar. Entonces, para evitarse ese problema, era más fácil derivarlo a la situación del perito. Ahora, a opinión personal ya, es que si ahora uno está obligado a que todo lo que llegue, entonces me imagino que ahora también te hará obligado a tener que hacer parte de las declaraciones a los juicios y todo lo demás, si lo llaman como experto, en el caso de que sea necesario para poder confirmar o negar lo que escribió en el informe en primera instancia. Que creo que eso será lo engorroso y el hecho problemático, sobre todo ahora si son juicios orales y presenciales y que uno tenga que exponerse uno físicamente a las partes imputadas. Que en primera instancia creo que era el perito forense, pero pues le toca, ¿no? En ese caso es parte de sus funciones. Pero ahora creo que nada, tal cual como él dice, pues ahora cualquier médico que esté en la emergencia tiene que hacer el oficio, el informe y tiene el mismo valor probatorio. Y la obligación es, no, incluso el 76 también lo agregaron, que ese no tenía paridad con la vieja, con la ley vieja. Él obliga, porque está la obligación de notificar cualquier acto de violencia que esté incurrido en la ley, porque esté estipulado, notificar al ente, y bueno, igual te pena por la omisión. O sea, si no vayas a hacer el certificado, igual tienes que notificar. Eso. Entonces, y esto es lo que le comentaba, esto apareció por primera vez en la situación del colegio, en la publicación del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que es lo que es la cesárea solicitud materna. Entonces, que este es el caso tal cual, cuando es la paciente la que le exige el derecho a la cesárea.
Y la paciente se ampara en el principio de autonomía, de autodeterminación y que ella es autónoma sobre su cuerpo y que ella decide que quiere ir a la cesárea. Sin embargo, a ustedes les permite el hecho de que si no están de acuerdo, porque fíjense que la FIGO en primera instancia establecía que esto no era correcto, o sea, de que si la paciente puede ir a un parto, solamente por el deseo propio de la paciente de someterse a una cesárea, desde el punto de vista de ético no era correcto en ese punto. Pero de todos modos el Colegio Americano estableció la circunstancia de que si la paciente quiere ir a la cesárea por solicitud materna, ustedes pueden de pronto no decirle que no, sino decir, bueno, mira, usted está bien, se hospitaliza, entra a la cirugía electiva, probablemente no ustedes los que la operen, pero básicamente ella tiene el derecho de exigir quién la puede operar. Pero lo que sí se recomienda en definitiva cuenta es que si va a terminar en una cesárea por solicitud materna debe cumplir con algunos requisitos, y es el hecho de que debe tener un embarazo a término completo, que son las 39 semanas, o sea que no a las 36, no a las 37, no a las 38, sino que de manera electiva a las 39 semanas. Y lo otro es el hecho de que se le debe informar de todas las complicaciones posibles que se pueden derivar de una cesárea o de una cirugía primaria, y aún ella conociendo todas las posibilidades, si ella firma el consentimiento, pues nada, se hace. Porque como le comentaba, los principios fundamentales de los derechos humanos eran el principio de autonomía, de justicia, beneficencia y no maleficencia, y basado en este principio, la autonomía establece que la autodeterminación de la paciente se debe respetar por sobre todas las cosas. Y fíjense que en la ley del ejercicio de la medicina, donde dice de los deberes generales de los médicos, dice respetar la voluntad del paciente o de sus representantes manifiesta por escrito cuando éste o esta decida no someterse al tratamiento u hospitalización. Es decir, que amparándose en esta circunstancia, el principio de autonomía o de determinación de la paciente tiene validez en esas circunstancias. El enfermo tiene derecho a rehusar determinadas indicaciones diagnósticas o terapéuticas siempre que se trate de un adulto mentalmente competente y sobre todo competente ante la ley. En los protocolos de Venezuela, como le comentaba, aparecen ciertamente los conceptos de lo que es el parto en posición vertical y lo que es el parto en posición convencional, y en posición vertical es toda aquella posición que tiende a la vertical. Bueno, yo tampoco lo olvidé. Entonces la paciente puede estar de cuclillas, de rodillas, semisentada, en posición en 4. A veces hay algunas áreas que colocan unas cuerdas pegadas en los techos o unos tubos tal cual como las mujeres que bailan que hacen stripper y toda esta vaina. Habilitan más o menos la sala de parto para que ocurra el parto en posición vertical, más sin embargo, en el protocolo venezolano dejan la circunstancia de que la posición será elegida por la parturienta. Eso está claro que la paciente tiene libertad de deambulación, de posición, estar de lado o boca arriba, como ella quiera. Sin embargo, si las condiciones del centro lo permiten y el médico maneja la técnica de atención, esa sería la circunstancia que a ustedes los ampara de pronto de no acceder a las posiciones verticales en este caso. Ahora, aparecen ciertas indicaciones y ciertas contraindicaciones del parto vertical. Ahora, las indicaciones, pues nada, pacientes que no tengan ninguna complicación, que la presentación sea cefálica, porque básicamente no van a tener un parto codálico en estas circunstancias. Y por supuesto que la mujer pueda parir, o sea que exista propulsión. Y existe toda una lista de opciones donde ustedes pueden negarse a tener el parto vertical porque existen todas estas posibilidades. Más sin embargo, la que aparece de primera sería la que menos se le recomienda que se amparen de esto, ¿no? Porque la persona o el médico que vaya a tener el parto en posición vertical diga que él no sabe atender el parto en vertical, a ustedes lo dejan en una situación de desvalía, sobre todo porque ustedes están expresando las faltas de capacidad y cualidades como médicos. Es decir, que de esta, toda la número 1 es la que no deben ampararse para esto. Ahora, cualquiera de las otras circunstancias que aparece allí es la que ustedes pueden agarrarse para tratar de establecer que no van al parto vertical. Entonces, con lo de la esterilización forzada, era de 2 a 5 años de prisión que lo establecían. En la nueva modificación ahora dice de 15 a 20. Modificaron los años de prisión a las personas que pueden esterilizar sin el consentimiento de la mujer. Por tanto, esa situación de esterilizar a los pacientes para hacerles el favor, como a veces se veía que también decían así, no, lo que pasa es que tiene
no sé, 5 muchachos, 6 muchachos, y ella quiere esterilizar, pero no lo firma, o sea, ahí viene el problema. De hecho, hubo una vez una conferencia en Valencia que vino el doctor Manuel Gallo, que es español. Él expuso un caso, porque él era el perito del asego, y entonces él expuso un caso de donde había una enfermera que la iban a operar de histerectomía, o sea, porque tenía una miomatosis sintomática, sangraba mucho, o sea, tenía todos los criterios de ir a una histerectomía. La paciente, al final de cuentas, busca a un amigo de ella que trabaja en el mismo hospital, y quien le dice que sí tiene los criterios para ir a una histerectomía, o sea, que sí realmente necesita hacerse la histerectomía. La paciente, al final de cuentas, cumple todos los requisitos para la cirugía, la operan, la cirugía termina bien, la recuperación termina bien, con todas las indicaciones correctas, o sea, nada fuera de lo normal, o sea, todo dentro de los patrones regulares. La paciente se recupera normal, pero resulta que al tiempo, como que tuvo la asesoría de otro amigo, que era abogado, y le comentó que si ella había firmado el consentimiento informado, o sea, si ella había aceptado lo de la cirugía, y ella realmente dice que no, o sea, que ella no firmó el consentimiento informado. Pero este amigo pues la trata de convencer de que ella puede demandar al médico que la operó, porque básicamente no le hizo una cirugía sin el consentimiento, y ella en primera instancia también dijo que no, porque es que ese era amigo de ella y ella tenía que operarse, todo había terminado bien y no pasaba nada. Pero parece ser que la lograron convencer cuando establecieron el monto de la suma económica que podían alcanzar, y básicamente la demanda progresa, y al final de cuentas tuvieron que pagar en ese sentido, porque legalmente pues tenía que haberla puesto a firmar un consentimiento informado, cosa que no sucedió, y realmente ella no quería demandar al amigo de ella, pero como que al final la convencieron cuando le demostraron cuánto era lo que podían conseguir, como desde el punto de vista de resarcir económicamente el aparentemente daño que hubo. Y bueno, al final la mujer decidió y accedió, y demandaron al amigo de él. Por tanto, en esta situación tampoco se permitan el hecho de que lo están haciendo para hacer un favor y que ella me lo dijo, y que, porque si no hay nada por escrito, básicamente es preferible que se evite el problema. En ocasiones hay tiempo de hacer todo, o sea, en primeras de cambios, mientras le hacen la historia, le dan el consentimiento, ella lo lee, lo puede firmar y todo lo demás, siempre hay tiempo para eso. Ahora, con respecto a la distosia de hombro, también es otro caso de demandas frecuentes, sobre todo el que está ahorita de moda, ahorita en el estado de Trujillo, tiene algo que ver con esto. Entonces resulta que se define que en ocasiones los eventos que son inesperados, imprevistos, accidentales, fortuitos, que no dependen de ningún método de diagnóstico, de tamizaje o pesquisa o screening, pues no es culpa del médico si eso se les viene encima, ¿no? Ahora, si ustedes están atendiendo un trabajo de parto y se supone que el trabajo de parto normal es aquel que tanto la madre como el hijo todos terminan bien, es decir, que cuando hay un inconveniente, que el feto termina con una parálisis braquial, una fractura o alguna cosa, ya deja de ser un parto normal en ese preciso momento. Entonces, esta es una asociación de ayuda y orientación de parálisis braquial obstétrica. Esta es una fundación en España que se encarga de dar a conocer o de preparar a los pacientes o a las madres, hijas de niños que tuvieron parálisis braquial, las preparan, las orientan, las instruyen en cómo demandar al médico. O sea, le dan toda la asesoría de cómo hacer para prepararse para poder transitar una demanda médico-legal en contra de los médicos cuando tuvieron una parálisis braquial. Entonces, ese es el nombre de la fundación que se encarga de poder establecer las demandas. Entonces, en alguna parte de la página de internet de ellos establecen que se supone que siempre y cuando ustedes se manejen dentro de la Lex Artis, de lo que es la ley del arte, o los protocolos definidos y establecidos en la práctica clínica, ellos establecen que se puede incurrir en responsabilidad aunque la actuación sanitaria se realice con adecuación a la Lex Artis técnica si se causa un daño, siempre que el paciente no haya sido informado de esa eventualidad. Es decir, que ellos se amparan el hecho de que la falta de información es un inconveniente, porque todo lo que ocurra y el paciente no haya sido debidamente informado, pues ese es un motivo de incurrir en una falta. Por tanto, desde el punto de vista legal, que el paciente haga una distosia de hombro, eso no es culpa de ustedes. O sea, ustedes están atendiendo el parto y ese es un hecho accidental, fortuito, que se deja venir en cualquier momento.
Cuando el bebé es demasiado grande, se supone que es una posibilidad de que el bebé se impacte, o sea, pues es demasiado grande y no va a pasar por la pelvis de la madre. Pero resulta que se han visto casos de distocia de hombro en bebés pequeños, de 3 kilos, 3 kilos 500, y por el otro lado hay bebés de 5 kilos que no hacen distocia de hombro, o sea, que terminan saliendo normal. Es decir, que el peso, de manera directa, no es un factor pronóstico de distocia de hombro. Por tanto, ustedes no tienen un valor probatorio absoluto de poder decir, mira, esta mujer va a ser distocia y esta no lo va a ser. O sea, no hay forma de que ustedes puedan establecer esa situación. Por tanto, sigue siendo un evento fortuito, accidental, inesperado, que de pronto a ustedes se les puede presentar en algún momento. Por tanto, ustedes no son responsables del hecho de que hizo la distocia de hombro. A ustedes lo van a encarar es por el hecho de haber manejado mal la distocia de hombro. Es decir, ahí es donde viene el inconveniente, ¿no? Entonces, se supone que hay ciertas circunstancias que los pueden orientar a ustedes de que si el bebé era demasiado grande, que si la altura uterina era demasiado grande y al final hizo una distocia de hombro. Bueno, esos son factores pronósticos, pero que no se ha demostrado que tengan ni el 100% ni de sensibilidad ni de especificidad. Por tanto, no hay ningún método preventivo para esto. Sin embargo, se supone que toda paciente que entre al trabajo de parto debería tener reportado dentro de la historia clínica el peso fetal estimado. El peso fetal estimado puede variar en algunos gramos, aproximadamente un 20-30% de margen de error, pero debe ser calculado. Y usualmente lo calcula la ecografía. O sea, ustedes hacen el eco, más o menos es el peso fetal estimado, pero de igual forma existe la posibilidad de que ustedes lo puedan establecer de manera clínica. Tomando detalles como la circunferencia abdominal y la altura uterina de la madre, pueden hacer una cuenta matemática y calcular el peso fetal. Ahora, desde el punto de vista legal, pues la historia clínica es lo que ustedes lo va a salvaguardar siempre. Lo que queda escrito los puede ayudar o los puede enterrar también, o sea, cualquier nota que aparezca en la historia clínica, tanto a favor como en contra. Pero, de igual manera, si ustedes hicieron todo de manera correcta, todo lo que queda escrito en la historia clínica es lo que ustedes lo va a salvaguardar. Por tanto, si ustedes no escribieron nada de lo que ustedes hicieron, básicamente eso va a quedar como que ustedes no hicieron nada. Aunque hayan hecho todo, pero no está escrito en la historia, pues es como que si no hubieran hecho nada. Por tanto, se establece que debería haber una historia como particular o especial para la distocia de hombro, y el Colegio Real de Obstetricia y Ginecólogo propuso, para ampararse en los principios legales, establecer una historia que sea fácil de llenar, rápida de llenar, donde puedan colocar los ítems que son realmente necesarios durante el manejo de la distocia de hombro, que establece las personas que atienden a la distocia de hombro. Y el asunto es que la paciente haga la distocia de hombro no es culpa de ustedes, pero ustedes necesitan diagnosticar la distocia de hombro. Que ustedes no la diagnostiquen, ese es el primer problema que ustedes van a tener. Es decir, que ustedes siguieron atendiendo el parto como si fuera normal, pero era una distocia de hombro. Ese es un problema número uno. Ahora, el no diagnosticar la distocia, ese sí es el primer problema que van a tener. Pero luego, diagnosticaron la distocia de hombro, ya saben que tienen una distocia de hombro en la paciente, de allí en adelante se debe desatar o activar el protocolo de atención del manejo de una distocia de hombro. Por tanto, deben empezar a realizar todas y cada una de las maniobras que establece el protocolo. En el Hospital Central hay un protocolo de manejo de distocia de hombro, que lo vamos a tocar cuando hablemos del tema de distocia de hombro. Y eso debe quedar constancia de que ustedes la hicieron. Hicieron la maniobra número 1, la maniobra número 2, la maniobra número 3, número 4, número 5, quién fue que la hizo, qué hora la hizo, cuánto duró. O sea, todo eso debe quedar constancia. Y si ustedes hicieron todo lo que era correcto y se ampararon bajo el protocolo, pues si las cosas terminan mal, no es culpa de ustedes. Ustedes hicieron todo lo que era debidamente correcto. Ahora, esa es la situación. Si las cosas terminan mal y ustedes no hicieron nada, ahí no le van a tener problema. O sea, no porque el paciente haga la distocia de hombro, sino porque se maneje mal la distocia de hombro. Luego, con los desgarros vaginales, que esta es una de las circunstancias que puede estar de alguna manera frecuente. Si una paciente se desgarra, puede no ser culpa de ustedes en primera instancia. O sea, tuvo un desgarro vaginal de manera notoria. Los desgarros vaginales se clasifican en grados. Vamos a suponer que el mayor grado posible que ella tenía, porque bueno, un parto medianamente dificultoso y todo aquello, pero se desgarró. El asunto es que si se desgarra de manera notable, en primera instancia no es que es culpa de ustedes, porque ustedes no quisieron hacer el desgarro vaginal a la paciente. Pero si de una manera, porque no fueron muy diligentes o porque no le pusieron el cuidado adecuado y todo lo demás, y no se dieron cuenta que la paciente tenía los desgarros y no lo suturaron, no lo corrigieron, no lo arreglaron, ahí es donde se empiezan a incurrir los inconvenientes. Si la paciente se va,
de alta y empieza a tener complicaciones motivo por esto. De hecho, hace muchísimos años el que era el antiguo jefe de departamento tuvo un problema legal por esto, incluso hasta lo sacaron esposado y todo del hospital, o sea, por una situación de un hematoma que hizo una paciente producto de un desgarro del parto. Y este es el otro que ustedes tienen que tener en consideración, que este es otro de las faltas en los médicos que se pudiera determinar como que fue intencionalmente que lo hicieron, porque como les comentaba, las faltas médicas probarlas con intencionalidad es muy difícil, pero hay algunas que sí se puede demostrar que fue totalmente intencional que ustedes lo hicieron. Por tanto, revelar el secreto médico, eso es algo que lo hicieron ustedes de manera, si lo hicieron de manera voluntaria, pues se lo contaron a alguien como si fuera un cuento ocasional. Eso pues básicamente aplica como que fue totalmente intencional que lo quisieron hacer. Entonces, el que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, acto, oficio, conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revela, no obstante sin justo motivo, será castigado con prisión de 5 a 30 días. Eso es lo que establece el Código Penal. Ahora, hay algunas circunstancias que establecen la seguridad pública por encima de las cosas. Por ejemplo, si ustedes ven que hay un paciente que tiene COVID-19, ustedes pues tienen que notificar que el paciente tiene, que es un paciente infecto contagioso que puede involucrar la salud de todo el colectivo que esté en ese momento, y por supuesto se tiene que decir, este es un paciente que vino, tiene COVID-19, y tú se lo comentas a tu equipo de guardia, al equipo que está en torpedo, a las gestores médicas, a otros, porque se supone que es el interés colectivo por encima del tema de salud pública. Pero hay otras circunstancias que se volvieron un poquito conflictivas, como es el caso, por ejemplo, del HIV. O sea, si un paciente les revela a ustedes en la consulta que tiene HIV, si ustedes lo revelan, que ustedes dicen, no, el paciente fulano de tal tiene HIV, porque se lo contó en la consulta médica, ustedes tendrán que demostrar que eso tiene un interés en salud pública. Es decir, una persona que no va a tener contacto con nadie en el hospital. Ahora, si un paciente que van a operar, que va a ser sometido a una cirugía, por supuesto va a poner en riesgo a la persona que va a operar, o sea, porque van a exponerse al contacto con la sangre. Pero si es un paciente que está en la consulta externa, que va a recibir tratamiento por una infección vaginal y se va para su casa, o sea, que no va a tener ningún factor de riesgo biológico con nadie, ¿qué sentido tiene que revelen el hecho a todas las personas que están alrededor, historias médicas, porteros, cubanos, sultanos, menganes, perenceros? Entonces, en este caso, el HIV es un tema que fue controversial porque se supone que no debe, entra dentro de las circunstancias que no debe ser revelado a menos que el paciente lo acepte. Y existen algunos detalles que como el secreto médico técnicamente debe ser inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo, igual obligación y en las mismas condiciones se impone a los y las estudiantes de medicina y a los miembros de profesiones y oficios paramédicos auxiliares de la medicina. Es decir, que ya incluso ustedes están sometidos a lo que establece la ley del ejercicio de la medicina. O sea, ustedes van a ir al hospital en algún punto porque tienen que hacer prácticas clínicas como estudiantes de medicina y ustedes también están inmersos en estas circunstancias, pero existen algunas circunstancias donde ustedes pueden revelar el secreto médico, y la primera es cuando la revelación se hace por mandato de ley, cuando el paciente autoriza al médico para que lo revele, cuando el médico en su calidad de experto de una empresa o institución y previo consentimiento del paciente rinde su informe sobre las personas sometidas. ¿Esto es en qué circunstancias? Las personas que por ejemplo van a buscar trabajo, les hacen una evaluación preempleo. Entonces la empresa solicita la evaluación preempleo, el médico le hace la evaluación física, le hace todo y envía los resultados a la empresa, y la empresa toma sus decisiones con respecto a este caso. Pero esto debe ser previo consentimiento con el paciente, y creo que una de las situaciones que se hace es que uno de los exámenes que técnicamente se hacen son las famosas pruebas de embarazo, para ver si la paciente está embarazada o no, por los problemas laborales que esto implica. Más sin embargo, ahora se establece que no se debe exigir prueba de embarazo a una paciente para negarle o no el trabajo. Por tanto, de manera indirecta se estaba haciendo regular. Iban al examen preempleo, le hacían el CIBE, BDRL, todo el examen regular y la prueba de embarazo. Si la paciente está embarazada, por supuesto no le daban el trabajo para no tener que lidiar con el reposo prenatal, postnatal y todo aquello. Ahora pues la ley exonera que las mujeres no deben ser sometidas a la realización de una prueba de embarazo para negarle o no el trabajo. Por tanto, pues esto ya aparece de fuera de lo que se exige. Otra de las circunstancias que les permite a ustedes revelar el secreto médico es cuando el médico ha sido encargado por la autoridad competente para dictaminar sobre el estado físico-mental de una persona, cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense, cuando hace la denuncia en los casos de enfermedades notificables que tengan conocimiento ante las autoridades sanitarias,
Y cuando expide un certificado de nacimiento o de defunción, por supuesto, en este caso tiene que escribir de que fue que se murió la paciente, o sea, cuando va a hacer el certificado de defunción. Y lo otro, pues cuando las enfermedades de notificación obligatoria, por supuesto que tengan que ver, sobre todo con temas de salud pública. Cuando los representantes legales del niño, niña y adolescente exigen por escrito al médico la revelación del secreto, sin embargo, el médico podrá, en interés del niño, niña y adolescente, abstenerse de dicha revelación, o sea, en el caso circunstancial de que los padres exigen. Sobre todo cuando se ve esta situación, cuando los padres llevan a las hijas a las consultas de ginecología para verificar si todavía son virginales o no. O sea, ese es uno de los temas complicados en ocasiones, que si la madre lleva, pero fíjense que ya el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología estableció que eso no debe ser motivo de consulta, y ya lo define de igual manera. O sea, si una madre lleva al adolescente solamente para que determine si es o no es virginal, no porque esté empezando a sospechar de abuso sexual ni nada, sino simplemente porque la madre quiere saber si aún sigue siendo virgen o no. Esto lo califica el Colegio Americano como que no es motivo de consulta ginecológica. Si esto, ustedes pueden abstenerse, abstraerse de esta situación y evitarse esta complicación. Doctor, en el caso de que la adolescente esté embarazada y pues, o sea, se den cuenta en el momento de la consulta, ella puede pedir que no se lo digan a los padres. Bueno, mira, esa situación se supone que sí lo puede pedir. De hecho, la LOMNA dice que una adolescente puede exigir consulta de reproducción sexual a partir de los 14 años de manera individual. Entonces, si la paciente a partir de los 14 años tiene el derecho de ir de manera individual y en solitario a la consulta, ella puede exigir el derecho de no revelación de esto. Ahora, si esta situación incurre en un problema mayor que necesiten decirlo porque te llamen a un tribunal, porque te manden una hora, ya bueno, tendrás que decir la situación, pero en este caso puedes negarte a decir qué es lo que tienes. Ahora, para evitarse problemas, pues hablen de la mejor manera y deriven que la madre hable con la hija y se quitan ustedes ese problema encima, así como la situación si son vírgenes o no. Otra opción de que ustedes pueden revelar el secreto médico es cuando se trata de salvar la vida o el honor de las personas, o cuando se trata de impedir la condena de un inocente. Esas serían las circunstancias. Y cuando se informe a los organismos gremiales médicos de asuntos relacionados con la salud de una comunidad en cuanto a el ejercicio de la medicina. Esas serían las situaciones por las cuales ustedes pueden revelar el secreto médico. Fuera de eso, todo lo que llegue a conocimiento de ustedes, que lo logren obtener derivado de las consultas médicas o del ejercicio de la práctica médica, ustedes deben permanecer con eso como tal cual, como si fuera un secreto, o sea, casi que tipo sacerdote, a menos que uno de estos detalles aparezca o que le manden una orden de un tribunal que ustedes tengan que ir a declarar y que tengan que establecer qué fue lo que sucedió. Y en ese caso, pues ni modo, ahí les tocará revelar lo que sucedió. Pero fuera de esto, ustedes saben que no solamente existen penas civiles o problemas civiles o penales, sino que también hay circunstancias disciplinarias por el Colegio de Médicos, y eso es lo que contempla el Código de Deontología. Por tanto, léanse el Código de Deontología, porque se supone que con el Código de Deontología es cómo se deberían comportar ustedes dentro de la práctica clínica. de